Buenas tardes nuevamente, licenciada. Buenas tardes a todos. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Saludos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, estudiantes. Espero que todos estén muy bien. Ya, esperemos un momento que se unan sus compañeros. Miren, Floki. Bueno, ya creo que estamos todos. Muy bien, vamos a comenzar. Es para mí una alegría compartir con ustedes otro domingo. Bueno, vamos a comenzar la clase. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del mundo griego. Bueno, la filosofía va de la mano con la historia. La filosofía, la manera de pensar, la forma en la que se establecen diversas culturas, creencias, comunidades, costumbres en los diferentes territorios a nivel del mundo, es muy interesante, porque ustedes saben que las costumbres que tenemos aquí en Ecuador como tal, no son las mismas que hay en la China, ¿no? Tampoco son las mismas que hay en ciertos países europeos, incluso en Ecuador mismo, ¿no? En Guayaquil no tenemos las mismas costumbres que hay en la sierra, y en la sierra no, tampoco las del oriente, ¿no? El mundo es un lugar mega diverso tanto en cultura, sobre todo en cultura. Entonces, la filosofía, por esa razón, va de la mano con la historia. En el día de hoy vamos a hablar de una de las más representativas, que es la del mundo griego. Entonces, la filosofía griega es un periodo muy importante en la historia, comprendido desde el surgimiento de la filosofía occidental, que esta va desde el siglo VI antes de Cristo, en la zona de Macedonia, ¿no? Hasta la invasión de Macedonia por los romanos en el año 1149 a.C. Bueno, la filosofía griega como tal se puede dividir en tres periodos, que es la filosofía presocrática, que va desde Tales de Mileto, un personaje muy importante en la filosofía griega, hasta Sócrates, que fue un pensador también, ¿no? También hasta el periodo post-aristotélico o helenístico, y a veces se distingue en un cuarto periodo que se comprende desde la filosofía cristiana, que ya va imponiendo las características más importantes y representativas del cristianismo. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de la filosofía griega, surge la aparición de los sofistas en la mitad del siglo IV antes de Cristo. Estos sofistas se ocuparon en particular de problemas éticos y políticos en aquellos tiempos, cuando no estaba definida la palabra presidente o líder, pues los sofistas resolvían todas estas cuestiones que comprendían labores de mando o de dirección, ¿no? Asimismo, como la imposición de las normas y los valores que habían en aquel entonces, ¿no? Bien, entonces hay que destacar un contexto geográfico mencionado de esta filosofía griega. Se hizo muy conocido el término y la actividad de la navegación. Entonces, ¿por qué la navegación es un punto muy importante en la expansión de esta filosofía griega? Porque a partir de este entonces, de esta actividad de la navegación, además de resolver muchas necesidades de primer nivel, ¿no? Como es
la repartición de los alimentos, como es en aquel entonces no había dinero, ¿no? Sino que se elaboraba una actividad muy importante, el trueque. ¿Y en qué consiste el trueque? ¿Alguien que entienda o que quiera participar respondiendo en qué consiste el trueque? Es para una acción que das una cosa y recibís otra, ¿no? Muy bien, sí, una acción en la que una persona, ¿no? O un grupo de personas da una cosa para recibir otra, ¿no? De aproximadamente el mismo valor. Como por ejemplo, cuando no había, ¿no? El dinero, muchas comunidades tenían algunos recursos. Digamos que, hablando de la escuela, el grupo de primero, el grupo de primero tiene frutas, ¿no? Y el grupo de segundo tiene Peras. conocimientos para hacer jugos, ¿no? Entonces, digamos que en aquel entonces, digamos que ellos tenían frutas y jugos, había ese cambio, ¿no? Había el cambio de materia prima por un producto ya producido, o el cambio de pronto de frutas, y de pronto esta comunidad no tenía carnes, pero la otra comunidad tenía carnes. Entonces las necesidades se iban satisfaciendo de esta manera, ¿no? Se intercambiaba un bien, aproximadamente el mismo valor, por otro, del mismo valor, y que satisfacía la necesidad de la comunidad que no lo tenía. Entonces estos cambios no se daban solamente a nivel de comunidad, sino a nivel personal. Entonces, a partir de esta actividad que es el trueque, años más adelante, en China se inventó lo que es el dinero, como tal los billetes. Pero antes de que existieran los billetes, en China había un mecanismo en donde una persona declaraba todos sus bienes y su dinero en un lugar. Entonces en este lugar se le daba digamos por así decirlo, un papel, un documento, en el que para que la persona no ande con todos sus bienes en la calle, ¿no? Con todo su dinero, cuando iba a comprar algo, pues se le iba registrando en aquel documento que iba usando su dinero, ¿no? Entonces, más o menos de aquí parte la idea de las libretas bancarias. Entonces, esta idea que nació en China fue llevada por un viajero hasta Francia. Entonces, en Francia surge un grupo, o sea, se forma un grupo de personas que tienen la idea de crear el Banco Central. Entonces, en este Banco Central, en este banco de moneda, se comenzó la idea de que no era tan factible y tan práctico ir a todos lados con una libreta, ¿no? Entonces aquí nace la idea de tener un banco que pueda administrar los bienes de todos. Entonces en este Banco Central también se define la unidad monetaria, ¿no? La unidad monetaria para que las cosas que se pagan aquí de un valor, en otro lugar no tengan un diferente valor. Entonces, a partir de esta idea, surge el cambio en esta actividad comercial, ¿no? Y en las unidades monetarias. Se asigna un valor a todas las cosas. Entonces, ¿por qué la navegación fue un punto importante en la expansión de la filosofía griega? Entonces, si nosotros vamos a ver este mapa que tenemos aquí, este es un mapa antiguo. Bien. En este mapa tenemos lo que son las comunidades, las colonias fenicias. ¿Y qué eran las colonias fenicias? Eran un fenómeno comercial y poblador localizado en puertos, donde en estos puertos se podía realizar diferentes actividades con fines comerciales, ¿no? Si se dan cuenta, según el código aquí, la simbología, los puntos azules, representan estas comunidades fenicias, estas comunidades que se encargaban de las actividades comerciales. Un momento. Ok, entonces estas comunidades pues permitían la navegación y el transporte de productos, de mercancías de un lugar a otro, ¿no? Ok, entonces en estas colonias fenicias eran lugares cercanos a las costas y eran utilizadas para estas actividades porque dentro de estos lugares no habían temas de conquista ni de colonizaciones, eran lugares libres de estos asuntos, ¿bien?
Tenemos también las ciudades fenicias y por aquí también tenemos las colonias griegas. ¿Sí las ven? Entonces estas comunidades sí realizaban lo que eran actividades de colonización para poder propagar esta filosofía. ¿Okay? También tenemos las polis. ¿Y qué son las polis o qué eran las polis en el mundo griego? Eran estructuras típicas de comunidades, por decirlo así, eran lugares donde se concentraban y donde vivían estos griegos y se asentaban, ¿no? Como población. ¿Bien? Entonces, entre aquellas actividades que permitían la expansión griega fueron como tal la navegación y también la búsqueda de territorios, ¿no? Entonces, gran parte de estos territorios pertenecían o estaban en manos de nobleza, y eso llevó a las clases y los grupos de personas situados por debajo de los nobles a desplazarse a otros lugares con el fin de buscar tierras que podrían ser habitadas y cultivadas. También el comercio, que se realizaba, ¿no?, con la navegación, les trajo a los griegos otra actividad que ayudaría a expandir su cultura. Entonces las rutas de comercio, como las vemos aquí, fueron de las más importantes en el mundo, donde otras culturas también sintieron el deseo de poseerlas, ¿no? Y entonces a partir de estos intereses, ¿no?, esta pelea de intereses, iniciaron grandes conflictos para poder apoderarse de estas vías de comercio, ¿no? Entonces al mismo tiempo se constituyeron actividades de expansión cultural, ¿no? A través de la navegación, del comercio y como tal de conquista, ¿no? Porque ya sabemos que no solamente era una cultura la que utilizaba estas vías, sino que otras culturas también las querían para poder expandir su cultura. Entonces, como taller en clases, nosotros vamos a responder estas dos preguntas, ¿sí? Que también incluye lo que trabajamos aquí en clase. Entonces, hasta las 2:45 vamos a responder estas dos preguntas y las vamos a compartir aquí en clases. Entonces, pueden comenzar para poder compartir sus respuestas. Profesora, Dígame. bueno, más o menos de lo que es polis es como una estructura, como que arman una ciudad, ¿no? Una Claro, comunidad, sí. ¿no? Por lo que tengo entendido, por lo que estoy leyendo un poco, asesorándome. Claro, Y sí, es lo que les decía, no eran asentamientos, ¿no? Asentamientos propios, con propias características de lo que era la cultura griega. Muy bien. También la segunda pregunta, chicos. No solamente una actividad, en realidad son algunas actividades que permitieron la expansión de la cultura griega y me gustaría que las investiguen. Por ejemplo, la navegación, que algo que usted estaba mencionando allí, que la navegación colaboró muchísimo en la expansión de la filosofía griega, ya que esto le permitía, ¿no?, expandirse no solo en su propio territorio, sino en otros territorios que no les pertenecían, también a la vez los conquistaban. Y uno de estos factores fue la navegación e incluso las rutas de comercio. Claro, ¿no? Lo que comentábamos aquí en clase, muy bien, exactamente. ¿Quién fue la persona que actuó? Tito Pereira. ¿Cuál? Tito Pereira. Tito Pereira, listo. Tito, muy bien, Tito. ¿Alguien más? A ver, Israel.
¿Alzó la mano? Vamos chicos, necesito escuchar a más personas. Hay 12 personas en la clase. ¿En serio? ¿No le permite? Qué extraño. Yo no he... Por lo que veo también, para aportar un poco sobre las polis, creo que como que tenían dos ambientes, ¿no? En la parte de arriba, en la parte baja las viviendas, los edificios, y en la parte alta como una agora, puede ser. Ya, En la ok, parte, muy la bien. parte A alta eso de la... quería llegar. Exactamente. Entonces Así decía como que... que, o sea, lo de más plata estaban más arriba, ¿no? Los bancos. Claro, todo eso. ahí va. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que estos lugares eran dirigidos mucho por la nobleza? Entonces, estas personas, la gente de clase baja, ¿no? Buscaba otros lugares para poder asentarse, ¿no? Entonces, ¿por qué razón creen ustedes que en la parte baja se establecían las viviendas, las tiendas y los edificios públicos? ¿Por qué razón creen que esta distribución, ¿no? colonial se daba de esta manera? Además de las clases sociales, ¿no? ¿Será que abajo está la gente humilde, o sea, el mercado y las cosas de venta, ¿no? Como el Claro, trueque, como ¿no? estamos hablando. Claro, muy bien, ¿no? Como la gente de clase baja era mucho mayor, ¿no? A la gente noble se necesitaban, ¿no? Lugares de comercio, ¿no? Entonces, por esta razón, la concentración de la actividad comercial se establecía en la parte baja, ¿no? Entonces, esta se puede definir como tal, que las polis eran asentamientos, ¿no? Ciudades, ¿no? Que se formaban por campos alrededor que eran utilizados ¿para qué? Para el cultivo, ¿no? Entonces también como la gente de clase baja, de clase obrera, se encontraba abajo, era mucho más accesible, ¿no? Tener sus puestos de comercio en lugares que estén cerca, ¿no? De dichos lugares donde extraen los productos, ¿no? De los campos. Muy bien. Entonces, ¿qué hora tenemos? Son las 2:40. Un ratito. Las 2:50. Okay. ¿Alguien más? Que sí, que en la parte de arriba como que se encontraba las iglesias, ¿no? Las partes políticas, ¿no? Ujú. Los lugares sagrados, sobre todo, ¿no? Los lugares sagrados. Bien. Bueno, además de la cultura griega, pues porque era muy famosa, ¿no? Era muy famosa porque ellos tenían una mitología muy interesante. Entonces, los griegos se caracterizaban por ser politeístas. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce el significado de la palabra politeístas? Adoraban a muchos dioses. Exacto, ¿no? Los politeístas eran personas, ¿no? O bueno, culturas que adoraban a varios dioses, ¿no? Nosotros como tal, creen que seamos politeístas? Bueno, en el mundo hay bastantes religiones. Ya, aunque hay bastante, no, nosotros, sabemos que hay muchas religiones, ¿no? Pero nosotros, usted mismo, ¿usted es un politeísta? No, No, yo ¿verdad? nada más sigo a una religión, no sigo a Ya, ok. varias. Entonces, muchas gracias. Las personas que adoramos a un solo Dios, pues somos monoteístas, ¿no? Que adoramos a un solo Dios. Entonces, la mitología griega, que surge de la tradición oral, de historias que eran contadas por generaciones, se comprendía durante el periodo 8 a.C., y estas historias pues, eran escritas por Homero, ¿no? El principal exponente de la mitología griega, a través de obras como la Ilíada y la Odisea. ¿Alguien ha visto la película Troya? ¿O alguien ha leído tal vez alguna de estas novelas, ¿no? La Ilíada o la Odisea? Bueno, pues en ambas historias, ¿no? Se narran hechos fantásticos de héroes, de humanos, de personas que eran semidioses, ¿no? La mezcla entre un humano y un dios, y dioses que reflejaban cómo se configuraba el mundo, como su origen, como también la explicación
a diversos fenómenos, ¿no? Como las lluvias, como la fertilidad, incluso también atribuían la sexualidad a varios dioses, ¿no? Entonces todos estos dioses tenían origen divino. En las epopeyas de Homero también se podía ver cómo se relacionaban estos dioses con humanos, y la relación que estos tenían con fenómenos naturales, ¿no? Como la lluvia, como los relámpagos, como ya les decía, la fertilidad de los campos, entre otros, y también a los pecados, ¿no? O también a las habilidades de las personas. Entonces, la mitología griega, como ya dijimos que eran politeístas, adoraban a varios dioses, estos eran los siguientes, ¿no? Teníamos a Hera, que era la diosa de la familia, a Demeter, que era la diosa de la agricultura, ¿no? Entonces, cuando ellos querían que sus campos sean prósperos, sean fructíferos, se referían a esta diosa, ¿no? A Hestia, que era la diosa del hogar, a Poseidón, que era el dios del mar, ¿no? Cuando ellos querían navegar, ellos le pedían a Poseidón que calme sus aguas, ¿no? También teníamos a Hades, que era el dios del infierno, tenemos a Dionisio, a Hermes, a Afrodita, a Hefesto, a Ares, a Artemisa y a Apolo, y también a Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Y entre todos estos dioses, ellos también tenían a su dios más importante, ¿no? El dios de dioses. ¿Cuál creen ustedes que sea el dios de dioses en esta imagen? Zeus. Zeus, ¿no? Zeus era el dios más importante de la mitología griega. Y les cuento que ellos tenían algo, bueno, hay un youtuber que, bueno, son dos en realidad, es un canal de YouTube que ha creado canciones de estos dioses, e incluso uno puede aprender de la historia de la mitología griega mediante estas canciones. Entonces yo les voy a... Certifico, licenciada. Dígame. Sí, he escuchado más o menos las canciones de todos los dioses y semidioses, al igual que todos. Las canciones, tiene razón, tienen también animación a la vez que la música. Sí, entonces se las voy a poner, qué bueno que las haya escuchado, realmente son, a mí me gustan bastante. Entonces se las voy a reproducir solo la de Zeus, para que ustedes puedan, como bien dicen los artistas, destripar la historia. Entonces me confirman si se escucha, para que puedan visualizar el video, ¿sí? Hola, nena, soy Zeus. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro. El sonido, listo. Entonces vamos. Sí, licenciada. Hola, nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán Que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Cronos derrotar. Zeus le da a su padre una poción y a sus hijos vomitó. Zeus con sus hermanos le dejó encerrado en el Tártaro. El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón. Él se queda el Olimpo, yeah, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa con él. Zeus, estar casado no es razón para no ser muy golfo. Zeus a muchos hijos engendró y con ellos también mojó. Ok, bueno, entonces se dieron cuenta, ¿no? Que en una canción se puede resumir la historia como tal de este dios Zeus. Entonces, si le pusieron atención a la canción, ¿cómo se llamaba el papá de Zeus? Crotos. Cronos. Cronos, Cronos. ¿no?
Entonces, también de verdad que hay canciones para Poseidón, hay canciones para Hades, y no solamente para la mitología griega, también hay canciones para la mitología nórdica. Entonces, ¿por qué Urano se comió a sus hijos? Entonces, había, como, bueno, en la canción de Hades, se habla de la profecía de Urano, entonces se decía él predijo que los titanes serían castigados, porque Cronos era un titán. Entonces, como los titanes iban a ser castigados por su traición, Urano profetizó que uno de sus hijos iba a ganar. Entonces, por esa razón, él se comió a todos sus hijos. ¿Y quiénes eran los hijos de Cronos? Pues teníamos a Deméter. ¿Dónde está Deméter? Deméter era la diosa de la agricultura. Teníamos también a Hera. ¿Dónde está Hera? Que era la diosa de la familia. A Hades, que era, bueno, es el dios del Averno, ¿no? Y también a Poseidón, que era el dios de los mares. Entonces, cuando en medida que ellos nacían, pues Cronos se los comió. Y el único que pudo hacer algo, ¿no? Por sus hermanos fue Zeus, que fue al que no se comieron. Entonces, cuando él tuvo la edad suficiente para poder desafiar a su papá y ganarle, pues él lo enfrentó y ganó. Y cuando liberó a sus hermanos, se repartieron la tierra, ¿no? Como mismo dice la canción. Entonces, Poseidón gobernó los mares, Hades el inframundo, y Zeus, pues, era el dios de todos, él se quedó con todo. Entonces, estos dioses podían, podían y lo hicieron, eran muy promiscuos, entonces se relacionaban entre su propia familia y nacían más dioses, ¿no? Pero estos dioses y los hijos de estos dioses se relacionaron con humanos que también dieron origen a los semidioses. Entonces, con esto nos vamos a desconectar y nos vamos a conectar a las 3, ¿sí? Para continuar con esta clase. Muy bien, Déjenme licenciada. tomarles bueno, ya les tomé la captura de la asistencia, nos volvemos a conectar a las 3 con el mismo link. ¿Está bien? Ouch. Recibido. Listo, listo. Listo, nos vemos. Saludos, Ok. profe, vamos. Listo, pues.